En el programa anterior, hay descubrimientos que nacen de años de excavaciones, de expediciones cuidadosamente planificadas y de equipos enteros de arqueólogos persiguiendo una pista durante décadas. Y luego están aquellos otros que parecen fruto del azar, como si la propia historia decidiera, en un momento determinado, levantar ligeramente el velo para permitirnos contemplar uno de sus secretos mejor guardados. El 19 de septiembre de 1991 amaneció como un día cualquiera en los Alpes de Hofdal, una imponente cadena montañosa situada en la frontera entre Italia y Austria. A más de 3.000 metros de altitud, el paisaje ofrecía esa belleza severa que sólo poseen las grandes montañas. Roca desnuda, hielo, nieve y un silencio tan profundo que parece absorber cualquier sonido. Era un lugar donde el ser humano apenas es un visitante fugaz. Aquella mañana, dos montañeros alemanes, Erika Simon y Helmut Simon, recorrían una ruta de senderismo aprovechando el buen tiempo. Nada hacía presagiar que estaban a punto de protagonizar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Mientras descendían por una pequeña depresión del terreno, algo llamó su atención. Entre el hielo sobresalía una figura oscura. Al acercarse, comprobaron que se trataba de un cuerpo humano. La cabeza y parte de la espalda asomaban entre el hielo, mientras el resto permanecía atrapado bajo una gruesa capa congelada. La impresión fue inmediata. Todo indicaba que estaban ante el cadáver de algún montañero desaparecido hacía relativamente poco tiempo. Después de todo, los Alpes habían sido escenario de numerosos accidentes durante el siglo XX y no era extraño que, de vez en cuando, el deshielo dejara al descubierto los restos de alguna víctima. Los Simon avisaron a las autoridades convencidos de que habían encontrado a una persona fallecida en tiempos recientes. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que aquel cuerpo llevaba inmóvil más de 5.000 años. Durante los primeros intentos de recuperación se trató el hallazgo precisamente como si se tratara de un cadáver moderno. Equipos de rescate acudieron al lugar con herramientas habituales para este tipo de operaciones. Incluso se emplearon piolets y otros instrumentos para romper el hielo que aprisionaba el cuerpo. En aquellos primeros momentos nadie imaginaba el valor arqueológico de lo que tenían delante, y algunas de esas maniobras provocarían pequeños daños que más tarde lamentarían los investigadores. Poco a poco comenzaron a aparecer junto al cadáver diversos objetos que no terminaban de encajar con la idea de un excursionista contemporáneo. Fragmentos de un arco de madera, piezas de cuero cuidadosamente trabajadas, utensilios fabricados con materiales naturales y otros elementos cuyo aspecto resultaba claramente antiguo, empezaron a despertar las primeras dudas. La sorpresa fue creciendo conforme especialistas en arqueología examinaron las fotografías del hallazgo. Aquello no era un cuerpo reciente, era algo muchísimo más antiguo. Las posteriores investigaciones confirmarían una realidad que parecía casi imposible. Aquel hombre había vivido miles de años antes de que se construyeran las pirámides más famosas de Egipto, antes del nacimiento de las grandes civilizaciones clásicas e incluso antes de que existiera la escritura en buena parte del mundo. El hielo había actuado durante milenios como una inmensa cápsula del tiempo. El frío constante, la ausencia casi total de microorganismos y las partículas
y las particulares condiciones del lugar, habían conservado no solo el cuerpo, sino también buena parte de su ropa y de los objetos que llevaba consigo, ofreciendo a los científicos una oportunidad absolutamente excepcional para asomarse a la vida cotidiana de un ser humano de la edad del cobre. Con el paso de los meses, aquel desconocido recibiría un nombre inspirado en el valle donde había permanecido dormido durante más de 50 siglos. Otzi, un nombre sencillo para un hombre extraordinario cuya historia estaba a punto de comenzar de nuevo. Sin embargo, lo más sorprendente aún no era su antigüedad. Lo verdaderamente extraordinario era que aquel cuerpo conservaba suficientes pistas como para permitir a la ciencia reconstruir miles de años después algunos de los últimos momentos de su existencia. Y precisamente ahí empezaría una investigación que, más que parecer un estudio arqueológico, recordaría cada vez más a un complejo caso policial congelado en el tiempo. Hoy, en los misterios de la historia, indagaremos sobre quién era Otzi, su aspecto, su salud, sus tatuajes, su equipamiento y, sobre todo, quién y por qué fue asesinado. Con este que os habla, Eloy López. Después de más de 3 décadas de investigaciones, miles de análisis científicos y el trabajo de especialistas de todo el mundo, podría pensarse que el caso Otzi ha quedado completamente resuelto. Y, sin embargo, sucede exactamente lo contrario. Hoy sabemos muchísimo más sobre él que sobre la inmensa mayoría de los seres humanos que vivieron en la prehistoria. Conocemos su aspecto físico, parte de su historia clínica, su alimentación, las herramientas que utilizaba e incluso la causa más probable de su muerte. Pero cuanto más sabemos, más preguntas aparecen. Una de las mayores incógnitas sigue siendo su hacha de cobre. No era un objeto cualquiera. Representaba una tecnología extraordinariamente avanzada para su época y probablemente uno de los bienes más valiosos que podía poseer una persona. Fabricar una hoja de cobre requería acceder al mineral, dominar el proceso de fundición y contar con artesanos especializados capaces de convertir aquel metal en una herramienta resistente y funcional. Precisamente por eso resulta tan desconcertante que permaneciera junto al cadáver. Si el asesinato tuvo un móvil económico, ¿por qué el agresor dejó atrás el objeto de mayor valor? No parece una decisión lógica. Algunos investigadores han planteado que el atacante pudo verse obligado a huir con rapidez, quizá por miedo a la llegada de otras personas o debido a las difíciles condiciones del terreno. Otros creen que el objetivo nunca fue apoderarse de sus pertenencias, sino eliminar a Otzi, por razones completamente distintas. La respuesta continúa siendo un misterio. Tampoco sabemos con certeza si murió completamente solo, porque cuando observamos la escena del hallazgo, resulta inevitable imaginar a un hombre tendido sobre la nieve mientras el silencio de la montaña lo envuelve poco a poco. Pero esa imagen pertenece más a nuestra imaginación que a las pruebas científicas. ¿Había otra persona cerca? ¿Alguien presenció sus últimos momentos? ¿Intentó pedir ayuda? ¿Fue abandonado deliberadamente después del ataque? Las evidencias conservadas por el hielo no permiten responder a ninguna de estas preguntas,
Sabemos dónde terminó su vida, pero ignoramos quién contempló ese último instante, si es que alguien llegó a hacerlo. Otra incógnita fascinante es el propio lugar donde apareció. Ötzi murió a más de 3.200 metros de altitud, en un paso alpino exigente incluso para los excursionistas actuales. Alcanzar aquella zona requería un enorme esfuerzo físico y un profundo conocimiento del terreno. Pero, ¿qué hacía allí arriba? Existen varias posibilidades. Tal vez utilizaba habitualmente aquel paso para desplazarse entre distintos valles. Quizá regresaba de alguna expedición. Es posible incluso que intentara escapar de quienes lo perseguían. Pero también cabe la posibilidad de que se dirigiera hacia un lugar concreto con un propósito que jamás conoceremos. La montaña guarda silencio, y ese silencio ha permitido que cada generación formule nuevas preguntas. Otro detalle que sigue intrigando a los especialistas es el estado en que quedaron muchas de sus pertenencias. A pesar de las circunstancias que rodearon su muerte, gran parte de su equipo permanecía relativamente ordenado y cercano al cuerpo. No da la impresión de que la escena fuera alterada posteriormente por otras personas. Eso plantea un nuevo interrogante. Si alguien quiso ocultar el crimen, no lo hizo. Si se pretendía recuperar objetos valiosos, tampoco lo hizo. Y si otras personas llegaron hasta el lugar poco después, no dejaron señales claras de su presencia. Es como si, tras el ataque, el tiempo hubiera decidido detenerse exactamente allí. Hay además una cuestión que rara vez recibe una respuesta definitiva. ¿Por qué el hielo conservó precisamente a Ötzi? Miles de personas atravesaron los Alpes durante la prehistoria. Sin embargo, casi ninguna ha llegado hasta nosotros con semejante grado de conservación. Bastó una combinación extraordinariamente precisa de nieve, bajas temperaturas, protección frente a carroñeros y estabilidad climática para que aquel cuerpo permaneciera prácticamente intacto durante más de 5 milenios. Una mínima variación en cualquiera de esos factores habría bastado para que hoy nunca hubiéramos oído hablar de él. Y quizá ese sea el mayor de todos los misterios. No el de su asesinato, ni el de su identidad, sino el hecho de que el azar decidiera conservar precisamente este caso, y no miles de historias semejantes que desaparecieron para siempre bajo el paso del tiempo. Cada respuesta obtenida gracias a la ciencia ha permitido reconstruir un pequeño fragmento de su vida, pero entre todas esas piezas siguen existiendo espacios vacíos que probablemente nunca podrán completarse. ¿Quién disparó realmente la flecha? ¿Por qué no se llevó el hacha? ¿Estaba huyendo o persiguiendo a alguien? ¿Murió acompañado o completamente solo? ¿Qué misión lo había llevado hasta aquel remoto paso de montaña? 5.300 años después, esas preguntas continúan abiertas y quizá permanezcan así para siempre. Porque la ciencia puede acercarnos mucho al pasado, pero incluso ella debe aceptar de vez en cuando que existen historias cuyo último capítulo quedó sepultado bajo el hielo mucho antes de que alguien aprendiera a escribirlas. Cuando una historia reúne una muerte violenta, un cuerpo perfectamente conservado durante miles de años y un descubrimiento casi milagroso, resulta casi inevitable que tarde o temprano aparezcan las leyendas. Con Ötzi ocurrió exactamente eso.
Apenas habían transcurrido unos años desde su hallazgo cuando algunos medios de comunicación comenzaron a fijarse en un curioso detalle. Varias personas relacionadas de una forma u otra con el descubrimiento, el estudio o la recuperación del hombre de hielo habían fallecido. La coincidencia no tardó en transformarse en una historia mucho más sugerente. ¿Y si Ötzi estuviera maldito? Como ocurre con tantas otras supuestas maldiciones de la historia, bastó una sucesión de acontecimientos llamativos para que la imaginación hiciera el resto. Uno de los casos más conocidos fue el del propio Helmut Simon, uno de los dos montañeros que descubrieron el cuerpo en septiembre de 1991. En octubre de 2004 desapareció durante una excursión por la montaña. Días después fue encontrado sin vida tras sufrir un accidente. Poco tiempo después falleció también Dieter Warneck, el jefe del equipo de rescate que había participado en la búsqueda del cuerpo de Helmut Simon. La coincidencia llamó la atención de numerosos periodistas y alimentó aún más la idea de una posible maldición. Con el paso de los años fueron incorporándose otros nombres a la lista. Konrad Spindler, uno de los arqueólogos que dirigió buena parte de las investigaciones sobre Ötzi, murió en 2005 a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hacía años. Rainer Hemp, el médico forense que examinó inicialmente el cuerpo, falleció de un accidente de tráfico. Kurt Fritz, experimentado montañero que colaboró en la localización del lugar exacto del hallazgo, murió posteriormente a causa de una avalancha. También se mencionó a Tom Lloyd, investigador especializado en análisis biológicos, cuyo fallecimiento estuvo relacionado con una enfermedad que venía sufriendo desde tiempo atrás. Cuando estos nombres comenzaron a aparecer juntos en periódicos, documentales y programas de televisión, la historia parecía escribirse sola. 6 personas relacionadas con la momia. 6 muertes. ¿Casualidad? ¿O la prueba de que el hombre de hielo protegía su descanso eterno? La realidad, sin embargo, resulta bastante menos misteriosa. En primer lugar, porque la lista nunca fue objetiva. Con el paso de los años han trabajado con Ötzi cientos de investigadores, restauradores, conservadores, técnicos, fotógrafos, médicos, guías de montañas y especialistas de todo el mundo. La inmensa mayoría continúa desarrollando su vida con absoluta normalidad. En segundo lugar, muchas de las personas incluidas en la supuesta maldición fallecieron por causas perfectamente explicables: accidentes de montaña, de tráfico o enfermedades previas que nada tenían que ver con la momia. Además, existe un fenómeno psicológico muy conocido que ayuda a entender por qué estas historias resultan tan convincentes. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones. Cuando varias coincidencias aparecen agrupadas alrededor de un mismo acontecimiento, tendemos a interpretarlas como si existiera una relación entre ellas, aunque esa relación nunca haya sido demostrada. Es el mismo mecanismo que ha dado lugar a leyendas como la maldición de las tumbas egipcias, la supuesta mala suerte asociada a determinados objetos históricos o las historias que rodean algunos diamantes famosos. No significa que quienes las cuentan intenten engañar, simplemente significa que el ser humano siente una profunda necesidad de encontrar sentido incluso donde quizá solo exista el azar.
Y sin embargo, sería un error despreciar por completo estas leyendas. No porque sean ciertas, sino porque nos hablan de nosotros mismos. La maldición de Ötzi no revela tanto quién fue aquel hombre de la Edad de Cobre como quiénes somos nosotros. Incluso rodeados de tomografías, análisis de ADN, estudios isotópicos y reconstrucciones forenses, seguimos sintiendo la necesidad de añadir un último ingrediente: el misterio. Quizá porque aceptar que todo puede explicarse mediante simples coincidencias nos resulta menos fascinante que imaginar que algunos lugares conservan memoria, que ciertos objetos guardan un eco del pasado o que hay historias que nunca terminan de desprenderse de quienes las protagonizaron. La ciencia, hasta hoy, no ha encontrado ninguna evidencia que permita hablar de una auténtica maldición, pero tampoco ha conseguido impedir que millones de personas continúen contándola. Y tal vez ahí resida la verdadera fuerza de estas historias, no en demostrar que existen fuerzas sobrenaturales, sino en recordarnos que, incluso en pleno siglo XXI, seguimos necesitando que algunos misterios conserven un pequeño rincón donde la razón y la imaginación puedan convivir sin hacerse daño. A lo largo de este programa hemos contemplado a Ötzi como un hombre, como una víctima de un asesinato y como el protagonista de uno de los mayores enigmas de la arqueología. Sin embargo, reducir su importancia únicamente a un fascinante caso policial sería profundamente injusto, porque, además de todo eso, Ötzi ha transformado nuestra forma de comprender la prehistoria. Antes de su descubrimiento, gran parte de lo que sabíamos sobre las comunidades de la Edad del Cobre procedía de herramientas aisladas, fragmentos de cerámica, restos de viviendas o enterramientos incompletos. Era como intentar reconstruir la vida de una persona únicamente observando los objetos que dejó olvidados en una habitación. Con Ötzi ocurrió algo completamente distinto. Por primera vez, la ciencia podía estudiar a un ser humano prácticamente completo, acompañado por buena parte de sus pertenencias y conservado en unas condiciones excepcionales. Era una oportunidad irrepetible para responder preguntas que hasta entonces parecían imposibles. Uno de los campos que más se ha beneficiado ha sido la genética. La secuencia de su ADN permitió conocer con un grado de detalle extraordinario sus características físicas, sus enfermedades hereditarias e incluso parte de la historia de las poblaciones europeas. Gracias a estos estudios, los investigadores comprobaron que la composición genética de los habitantes del continente hace 5.300 años era bastante distinta de la que durante décadas se había imaginado. Aquellos análisis también demostraron que muchas predisposiciones genéticas actuales ya estaban presentes miles de años antes. Problemas cardiovasculares, tendencia a determinadas enfermedades o incluso la predisposición a la pérdida de cabello no son fenómenos exclusivamente modernos. Forman parte de una historia biológica mucho más antigua de lo que solemos pensar. La medicina también encontró en Ötzi una fuente de información extraordinaria. El estudio de sus articulaciones confirmó que el desgaste físico era una constante en la vida cotidiana de aquellas comunidades. Sus problemas de espaldas, rodillas y caderas ayudan a comprender cómo afectaban los trabajos repetitivos, las largas caminatas y el transporte de cargas al cuerpo humano mucho antes de la aparición
de la maquinaria moderna. El análisis de su aparato digestivo permitió identificar microorganismos, parásitos intestinales e incluso una antigua variante de la bacteria Helicobacter pylori. Estos descubrimientos han contribuido a reconstruir la evolución de algunas enfermedades infecciosas que todavía hoy forman parte de nuestra vida. También la alimentación prehistórica dejó de ser una simple hipótesis. Durante mucho tiempo se creyó que las comunidades de aquella época sobrevivían gracias a una dieta relativamente sencilla, basada en cereales y algo de caza ocasional. El contenido digestivo de Ötzi mostró una realidad bastante más compleja. Sabemos que aprovechaba distintos recursos del entorno y que planificaba cuidadosamente su alimentación para afrontar grandes esfuerzos físicos. Cada análisis ha permitido conocer mejor la nutrición de un periodo del que apenas existían testimonios directos. La vestimenta constituye otro ejemplo extraordinario. Las prendas conservadas junto al cuerpo revelan un profundo conocimiento del cuero, las fibras vegetales y las técnicas de confección. Lejos de la imagen tradicional del hombre prehistórico cubierto con una simple piel, Ötzi demuestra que aquellas comunidades fabricaban ropa adaptada a las necesidades concretas del clima, aprovechando distintos materiales según la función que debía cumplir cada prenda. Lo mismo ocurre con la tecnología. Su hacha de cobre confirmó que la metalurgia se encontraba mucho más desarrollada de lo que algunos investigadores suponían. El arco, las flechas, el calzado y el resto de sus herramientas muestran un nivel de especialización técnica que obliga a revisar muchos estereotipos sobre la capacidad tecnológica de los pueblos prehistóricos. Otro aspecto fundamental ha sido el estudio de la movilidad humana. Mediante análisis isotópicos realizados sobre sus dientes y sus huesos, los científicos han podido conocer las regiones donde pasó su infancia y buena parte de su vida adulta. Estas investigaciones han permitido reconstruir desplazamientos individuales con una precisión impensable hace apenas unas décadas, y han demostrado que las comunidades prehistóricas mantenían contactos e intercambios mucho más amplios de lo que durante años se creyó. Pero quizá el legado más importante de Ötzi sea metodológico. Su estudio ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas de conservación, análisis genético, medicina forense, paleopatología y arqueología experimental. Muchas herramientas científicas que hoy se aplican a otros restos humanos antiguos fueron perfeccionadas precisamente gracias al trabajo realizado sobre el hombre de hielo. Cada nuevo avance tecnológico permite volver a examinar el cuerpo con métodos que ni siquiera existían cuando fue descubierto en 1991. Y lo más sorprendente es que una y otra vez Ötzi sigue respondiendo preguntas que nadie imaginaba formular hace 30 años. Es como si aquel hombre continuara colaborando con la ciencia desde el silencio de su vitrina. Quizá por eso su verdadero legado no sea únicamente todo lo que ya nos ha enseñado, sino todo lo que todavía puede llegar a enseñarnos. Porque mientras la tecnología siga avanzando, es muy probable que el hombre de hielo continúe revelando nuevos secretos sobre la vida, la salud, la tecnología y las costumbres de unos seres humanos que, pese a la inmensa distancia temporal que nos separa de ellos, resultan mucho más parecidos a nosotros de lo que jamás habríamos imaginado.
Resulta curioso pensar que la inmensa mayoría de los seres humanos que han vivido sobre la Tierra han desaparecido sin dejar el menor rastro. No sabemos cómo se llamaban, ni conocemos sus rostros. Ignoramos sus alegrías, sus miedos, sus sueños o las personas a las que amaron. Simplemente existieron y el tiempo terminó borrándolos. Sin embargo, de vez en cuando sucede algo extraordinario. La naturaleza, sin proponérselo, decide convertirse en la mejor archivera de la historia. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ötzi. No fue un rey, no fue un sacerdote, ni dirigió un ejército, ni fundó una ciudad. No dejó monumentos, ni escribió leyes, ni siquiera imaginó que alguien pronunciaría su nombre miles de años después, si es que así se llamaba. Era simplemente un hombre. Y quizá por eso su historia nos conmueve tanto, porque representa a todos aquellos seres humanos anónimos que construyeron el mundo mucho antes de que existieran los libros de historia. Cada uno de nosotros lleva una vida que considera importante. Tenemos preocupaciones, proyectos, personas a las que queremos y pequeñas batallas cotidianas que ocupan nuestro pensamiento. Para nosotros son enormes. Dentro de unos siglos probablemente nadie recordará nuestros nombres. Y sin embargo, eso mismo debió de ocurrirle a Ötzi. Aquella mañana, mientras ascendía por las montañas, seguramente pensaba en llegar al siguiente refugio, en protegerse del frío o en resolver el conflicto que lo había llevado hasta allí. Nunca pudo imaginar que su verdadero destino no era cruzar aquellos Alpes. Su verdadero destino era esperar. Esperar 5.300 años. Esperar a que una pareja de montañeros pasara exactamente por el lugar adecuado. Esperar a que la ciencia estuviera preparada para escuchar todo lo que su cuerpo tenía que contar. Hay algo profundamente hermoso en esa idea. La muerte quiso convertirlo en un desconocido. El hielo decidió conservarlo y la curiosidad humana terminó devolviéndole la voz. Quizá por eso Ötzi siga fascinándonos, no porque fuera extraordinario, sino precisamente porque era un hombre corriente, uno de tantos. Alguien que trabajó, enfermó, sintió dolor, caminó bajo la nieve y murió sin saber que miles de años después, millones de personas intentarían comprender su historia. Tal vez el mayor misterio no sea quién disparó aquella flecha, ni por qué ocurrió aquel crimen. Tal vez el verdadero misterio sea cómo un ser humano completamente anónimo ha conseguido vencer al olvido. Porque al final todos compartimos el mismo deseo, aunque pocas veces lo confesemos. Que nuestra existencia haya significado algo, que nuestro paso por este mundo no desaparezca del todo. Ötzi nunca pudo elegir su legado. Fue el hielo quien lo escribió por él. Y gracias a ese inesperado capricho de la naturaleza, hoy sabemos que incluso la vida más humilde puede convertirse, con el paso del tiempo, en una historia capaz de atravesar milenios. Quizá esa sea la lección más hermosa que nos deja el hombre de hielo, que la historia no pertenece únicamente a quienes cambiaron el mundo. También pertenece a quienes, sin saberlo, terminaron enseñándonos qué significa ser humanos.
Si estas palabras llegan alguna vez a vosotros, será porque el viento ha decidido hacer un camino distinto al mío. He partido antes de que el sol asomara por encima de las montañas. El hielo todavía crujía bajo mis pies y el aire era tan limpio que parecía poder respirarse con las manos. Conozco bien estos senderos, los he recorrido desde que era apenas un muchacho y siempre me han tratado con respeto. Hoy no será diferente, al menos eso espero. No os preocupéis si tardo algunos días más de lo previsto. La montaña nunca entiende de prisas. Hay que caminar al ritmo que ella marca, escuchar el sonido de la nieve, observar las nubes y aceptar que algunas veces es mejor detenerse que desafiar al viento. He llevado conmigo el hacha de cobre. Ya sabéis cuánto significa para mí. No por el metal, sino porque fue el trabajo de muchas manos. Cada vez que la sostengo recuerdo que ningún hombre camina solo, aunque avance en silencio. También llevo mi arco. Todavía debo terminarlo cuando encuentre un momento de calma. Siempre dejo algo sin acabar. Quizás sea la manera que tienen los dioses de recordarnos que nunca terminamos realmente nuestro trabajo en este mundo. No sé qué encontraré al otro lado del paso. Tal vez solo un camino más. Tal vez viejos conocidos. O quizás simplemente el silencio de las montañas que nunca pide nada y siempre escucha. Estos últimos días han sido extraños. Los hombres hablan demasiado y escuchan demasiado poco. Los ojos desconfían antes de que las palabras tengan tiempo de explicar nada. Echo de menos los días en que bastaba compartir el fuego para sentirse seguro. Ojalá llegue el momento en que nuestros hijos no tengan que aprender a distinguir el sonido de una rama rota del de unos pasos que se acercan. Si regreso, volveremos a sentarnos alrededor del fuego. Quiero escuchar cómo han crecido los pequeños, cómo ha cambiado el valle y cómo el invierno vuelve a preparar lentamente su llegada. Y si la montaña decide retenerme un tiempo más, no dejéis que el miedo ocupe mi lugar. La naturaleza nunca nos pertenece, somos nosotros quienes caminamos por ella mientras nos concede permiso. Hay algo que he aprendido con los años. El ser humano cree poseer muchas cosas. Una cabaña, unas herramientas, un rebaño, un nombre. Pero al final comprendemos que todo eso solo permanece con nosotros durante un breve instante. Lo único que verdaderamente dejamos en quienes amamos es el recuerdo de cómo los hicimos sentir. Si alguna vez pensáis en mí, no recordéis mis heridas, ni el cansancio de mis piernas. Recordad mi risa cuando llegaba la primavera, el humo elevándose sobre el hogar mientras compartíamos pan, el olor de la lluvia sobre la piedra caliente. Recordad que cada amanecer era suficiente para dar gracias por seguir respirando. Quizá algún día otros hombres recorran estas montañas sin conocer nuestros nombres. Tal vez encuentren las huellas de quienes pasamos antes. Y quizá comprendan que, mucho antes de construir grandes ciudades o levantar templos hacia el cielo, ya existían personas que solo deseaban exactamente lo mismo que ellos: volver a casa. Con todo mi amor, llegamos al final de este viaje.
entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.